Nunca imaginé que la misa de séptimo día de mi hijo sería el principio de todo. De alguna manera, aún en medio de mi dolor, sentía que algo se estaba fraguando en las sombras. Mi corazón se había detenido al recibir la noticia de su muerte. El golpe había sido tan fuerte, tan inesperado, que la vida perdió su color. Cada rincón de mi casa, de mi cuerpo, de mi mente, estaba impregnado de Andrés. Pero, por encima de todo, estaba su ausencia. La ausencia de su risa, de sus palabras, de su vida. Era un vacío tan profundo que las noches se tornaban interminables y los días desoladores. En la misa, el altar estaba decorado con flores blancas. El ambiente era solemne y la luz tenue que entraba por las vidrieras añadía un toque de tristeza al espacio. La gente se acomodaba en los bancos. Algunos lloraban en silencio. Otros trataban de consolarse entre murmullos. Mi alma parecía estar perdida en ese mar de tristeza. Pero entonces me concentré en los rostros que tenía alrededor, en los detalles de esa escena que me parecía tan irreal. Entre ellos, la figura de mi nuera se destacaba. Ella, siempre tan distante, tan fría en sus emociones, estaba allí, sentada de forma rígida, casi inerte, con la mirada fija en el altar, como si todo fuera una rutina que no le afectara. La expresión en su rostro, lejos de estar llena de dolor o empatía, mostraba una calma preocupante. A lo largo de los años, había aprendido a leerla, y, por alguna razón, esa calma no me parecía natural. Mientras el sacerdote hablaba sobre el perdón y la vida eterna, me encontré mirando a mi nuera una vez más. Estaba tan tranquila que se volvió perturbadora. En mi corazón sentía una presión inexplicable, como si una pieza del rompecabezas no encajara. No sabía si era mi dolor, mi mente buscando respuestas donde no debía, pero algo no estaba bien. Mi instinto me decía que estaba por descubrir algo que cambiaría mi vida para siempre. Entonces fue cuando lo dijo, con una voz tan baja que casi no pude escucharla, pero lo suficiente para que sus palabras quedaran grabadas en mi mente para siempre, como una daga afilada que corta el alma, hasta que, por fin, todo esto va a ser mío. Me quedé helada, como si el aire mismo se hubiera detenido, como si el tiempo hubiera congelado en ese preciso instante. Miré a mi nuera, pensando que tal vez me había confundido, que lo había imaginado. Pero no, no había duda. Había sido claro. Su voz, cargada de una frialdad indescriptible, no dejaba lugar a la interpretación. La misa siguió su curso. El sacerdote no se percató de lo que había sucedido, pero yo sí, y esa frase se clavó como una espina en mi corazón. No entendía qué quería decir exactamente. ¿Se refería a la herencia? ¿Estaba tan calculadora que ya estaba pensando en el dinero, en las propiedades que Andrés dejó atrás? Pero no solo eso. ¿Era posible que esa mujer, a la que consideraba parte de mi familia, estuviera deseando que mi hijo muriera? El peso de esa revelación se asentó sobre mí con fuerza. Mi hijo, mi querido hijo, había muerto. Y yo, su madre, ahora debía enfrentar algo aún más doloroso. Una traición. Una traición que se tejió lentamente durante años, oculta tras sonrisas y palabras amables. Me sentí tan sola, tan vulnerable, al descubrir que las personas en quienes confiaba, en quienes había depositado mi amor y mi esperanza, podían tener una naturaleza tan fría y calculadora. La misa terminó. La mayoría de los asistentes comenzaron a levantarse, a susurrar entre ellos, a caminar hacia las salidas, mientras yo permanecía en mi lugar, inmóvil, absorbida por los pensamientos que se habían desbordado en mi mente. El sacerdote se acercó para darme el pésame, pero mis palabras fueron más duras de lo que pretendía. «Gracias, pero prefiero estar sola».
No quería consuelo vacío. No quería palabras de aliento que no significaban nada. Mi hijo ya no estaba, y nada podía devolverme la paz. Pero sí necesitaba respuestas. Necesitaba entender por qué mi nuera había dicho lo que dijo. Necesitaba saber hasta qué punto estaba dispuesta a llegar para conseguir lo que quería. Vi cómo se alejaba, caminando hacia su madre, mientras intercambiaban palabras bajas entre ellas. Sus rostros se iluminaban con una complicidad que me helaba el alma. No era solo su comentario lo que me preocupaba. Era la forma en que ambas se comportaban, como si todo estuviera bajo control, como si nada de lo que había sucedido tuviera el menor impacto en ellas. Mi hijo estaba muerto, y para ellas era como si solo fuera un obstáculo que había sido superado. Con el tiempo comencé a recordar detalles de su relación con Andrés que había ignorado. Su indiferencia hacia él en los últimos meses, las discusiones a menudo por cosas triviales, las actitudes despectivas que había minimizado en su momento. Todo cobraba sentido. Ella no había amado a mi hijo. No de la manera en que se supone que una esposa debe amar a su marido. Su amor estaba condicionado, estaba calculado. Su matrimonio era una estrategia, una pieza más en su plan para conseguir lo que quería. Mi corazón se llenó de furia. Una furia que no había sentido antes. Era como si el dolor se transformara en una ira silenciosa, fría, pero penetrante. Ya no era solo el duelo lo que me consumía. Era la traición. Era la burla ante mi dolor, ante mi pérdida. Esa misma noche no pude dormir. Mi mente daba vueltas, y las palabras de mi nuera resonaban en mis oídos una y otra vez. No podía dejar de pensar en cómo, después de tantos años de haberla aceptado como parte de mi familia, de haberla tratado como una hija, ella había mostrado su verdadera cara, el odio que se había estado gestando bajo su fachada de esposa preocupada. Ahora, esa máscara se había caído y no había vuelta atrás. Me levanté de la cama y caminé hasta la ventana, mirando la oscuridad de la noche que me rodeaba. Pensé en Andrés, en todos los sueños que teníamos para él, en los momentos que compartimos juntos. Nunca pensé que terminaría así, en una habitación solitaria, con la mente llena de sospechas sobre la mujer que había compartido su vida. La tristeza me envolvía una vez más, pero esta vez también era una tristeza amarga, impregnada de desconfianza, algo que no había experimentado antes. Volví a la cama y los recuerdos seguían fluyendo, uno tras otro, como una película que no podía detener. Pensé en lo que había pasado en los últimos meses. Andrés había cambiado. Ya no era el mismo de antes. Había una desconexión entre nosotros. Algo que había sido sutil al principio, pero que con el tiempo se hizo más evidente. En mi corazón sabía que algo estaba mal, pero no pude identificar qué era. Ahora, mirando hacia atrás, entendía que la respuesta estaba justo frente a mí, pero mi mente no quería aceptarla. Finalmente caí en un sueño agitado, lleno de pesadillas y recuerdos distorsionados. No podía dejar de pensar en mi nuera, en sus palabras, en su actitud fría y calculadora. No podía dejar de pensar en todo lo que había perdido, todo lo que estaba a punto de perder, todo lo que ya había perdido. Pero algo dentro de mí se despertó esa noche. Algo que me decía que debía luchar, que debía enfrentar esta nueva realidad con la fuerza que me quedaba. Mi hijo merecía algo más que ser una víctima más en esta historia. Y yo no podía quedarme de brazos cruzados mientras esa mujer, que había destrozado lo que quedaba de mi familia, salía impune. Decidí que iba a descubrir la verdad. Iba a luchar por mi hijo, incluso si eso significaba enfrentarse a aquellos que me habían traicionado. A partir de ese momento, mi vida tomaría un rumbo diferente. El dolor seguiría allí, pero también lo haría mi determinación. No me dejaría vencer por la desesperación. Ahora sabía que tenía que actuar, pero tenía que ser astuta, calculadora,
como lo había sido ella. Mi hijo me había dejado un legado, y yo no permitiría que fuera pisoteado. El sol se alzaba lentamente sobre el horizonte, y yo aún no podía dejar de pensar en lo que había escuchado en la misa. Era como si esas palabras de mi nuera, como un eco, siguieran resonando en mi cabeza, y no podía apartarlas. No podía dejar de recordar su tono frío, calculador. Cada vez que pensaba en ella, un nudo se formaba en mi garganta. ¿Cómo había llegado a ser tan distinta de la persona que parecía ser? Y lo peor de todo, ¿por qué no me había dado cuenta antes? Durante años, había sido testigo de la relación entre Andrés y ella. Al principio me parecía una joven tranquila, dulce incluso, pero algo dentro de mí siempre me decía que había algo extraño en ella. Era como si hubiera una capa invisible que cubría su verdadera personalidad, una capa que, a lo largo del tiempo, se fue desmoronando poco a poco hasta revelar lo que estaba bajo ella. Una mujer ambiciosa, fría, con una mente afilada, dispuesta a hacer lo que fuera necesario para alcanzar sus propios fines. Había visto los destellos de esta mujer a lo largo de los años, pero me había negado a verlos con claridad. Era mi hijo quien me mantenía en ese estado de esperanza, creyendo que las cosas mejorarían. Sin embargo, ahora la verdad era innegable. Al principio mi hijo Andrés parecía tan feliz. Su sonrisa era genuina cuando me hablaba de ella, y su entusiasmo por los planes de futuro parecía una muestra de la paz que había encontrado en su vida. Pero algo me decía que había algo más que no estaba viendo. Si observaba de cerca, podía notar cómo sus ojos se apagaban cuando hablaba de ciertos temas. No era algo inmediato, pero con el tiempo entendí que mi hijo había cambiado. La relación que había formado con ella no era la misma que las otras parejas que había tenido antes. Había un desgaste visible en su energía, como si algo le estuviera absorbiendo la vida. Recuerdo cómo, de vez en cuando, me pedía consejos sobre ciertas decisiones. Al principio yo creí que esas dudas eran una simple señal de que estaba aprendiendo a vivir en pareja. Pero ahora me doy cuenta de que no era eso. Era la presión silenciosa de la manipulación, de la constante necesidad de aprobación de ella. Ella lo presionaba sutilmente para que cambiara su forma de ser, para que se convirtiera en alguien más. Todo lo que mi hijo había sido antes de ella ya no existía. Y ahora, mirando atrás, me daba cuenta de que ella había conseguido lo que quería. Un hombre totalmente moldeado a su imagen y semejanza. Uno que nunca se atrevió a desafiarla. La verdad me golpeó cuando comencé a reunir detalles de su relación, buscando en los recovecos de sus conversaciones pasadas, en las pequeñas menciones de Andrés sobre sus frustraciones, las que jamás había compartido conmigo. Todo lo que escuché me causó un dolor tan profundo, como si cada palabra fuera una herida en mi corazón. A medida que mi hijo confiaba en ella más y más, me di cuenta de que me había convertido en una sombra en su vida. Ella lo había convencido de que lo que yo pensaba no era importante, de que mi opinión no valía, y poco a poco me fui convirtiendo en una extraña en su historia. El día de la misa, cuando vi a mi nuera a un lado, mirando el altar sin apenas mover un músculo, supe que algo no estaba bien. Estaba allí, pero su mente parecía estar en otro lugar. En un momento cruzamos miradas. Lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Sus ojos eran fríos, calculadores, y había una pequeña sonrisa en sus labios. En ese instante, supe que mi hijo no era el único que había cambiado. Ella también lo había hecho, pero de una manera que no podía entender. Algo estaba en juego aquí, algo mucho más grande que simplemente una pareja que había sufrido. Esto era más profundo, más oscuro. Una sensación de inquietud comenzó a instalarse en mi pecho. Mi hijo ya no estaba allí para explicarme las cosas, para corregir el rumbo o darme alguna esperanza. El hecho de que hubiera muerto tan repentinamente me había dejado un vacío inmenso, pero a la vez
me dejó con una enorme carga de preguntas no resueltas. La falta de respuestas comenzó a consumir mi mente. ¿Por qué había muerto? ¿Qué había sucedido realmente en los últimos días de su vida? ¿Había algo que yo no sabía? ¿Algo que ella me había ocultado? Cada día me sentía más en la oscuridad. En las semanas posteriores al funeral, no podía dejar de pensar en los pequeños detalles que había ignorado durante años. De alguna manera, ella había logrado hacer que todos pensáramos que su matrimonio era perfecto. Había sabido presentar la fachada correcta, mostrarse como la esposa devota, la mujer que amaba a su esposo con todas sus fuerzas. Pero lo que sucedía detrás de esa fachada era mucho más sombrío. No solo me manipulaba a mí, sino que había manipulado a mi hijo, haciéndole creer que su amor por ella era lo único que importaba, que todo lo demás era secundario. Me quedé despierta muchas noches, recordando momentos de mi hijo y sus reacciones ante cosas que ella decía o hacía. El brillo de su mirada ya no era el mismo cuando hablaba de ella. Era como si cada palabra que pronunciaba hacia ella fuera cuidadosamente elegida, como si estuviera controlado por un hilo invisible que ella manejaba con maestría. Ella había logrado que su vida girara en torno a ella, pero lo que no entendía era por qué mi hijo no luchó. ¿Por qué no luchó por sí mismo, por lo que realmente quería? ¿Por qué dejó que su vida fuera dictada por las exigencias de esta mujer? Al principio pensé que lo había hecho por amor, pero luego me di cuenta de que el amor no debe ser una prisión. Mi hijo había sido un hombre independiente, fuerte, un hombre que sabía lo que quería en la vida. Pero ella lo había hecho sentir que su felicidad solo existía si ella era la que dominaba, si ella era la que tomaba todas las decisiones. Y ahora, aquí estaba yo, intentando desentrañar todos esos hilos que habían sido tan cuidadosamente tejidos. Me pasé días buscando respuestas, conectando las piezas del rompecabezas, porque la verdad no podía seguir oculta. Sabía que ella tenía algo que ver con la muerte de Andrés. Había algo en su comportamiento que no coincidía. Había algo que no cuadraba. Sin embargo, aún no podía demostrarlo. No tenía pruebas, solo instintos. Esos instintos que siempre me habían mantenido alerta, pero nunca los había tomado en cuenta antes. Ahora era demasiado tarde para ignorarlos. Me sentí impotente. El dolor de perder a mi hijo era tan profundo que ni siquiera sabía cómo seguir adelante. La única forma de encontrar algo de paz era obtener respuestas. No podía dejar que ella se saliera con la suya. No podía dejar que la vida de Andrés fuera anulada de esta manera. Ella pensaba que lo había ganado todo, pero yo no iba a permitir que eso sucediera sin antes hacer justicia. Mi hijo no merecía ser olvidado de esta manera, y yo iba a asegurarme de que ella pagara por todo lo que había hecho. El dolor era constante. Los días pasaban, y yo no lograba calmar la angustia que me carcomía. La misa había sido el punto de no retorno. Desde ese momento, todo lo que pensaba, todo lo que sentía, era una mezcla de rabia y desconcierto. Mi hijo ya no estaba, pero lo que más me devastaba era la duda que me atormentaba. ¿Habría sido su muerte un accidente? ¿O había algo más oscuro en todo esto? Algo que ella había hecho y que nadie más veía. Su fría actitud después de su muerte, su indiferencia al dolor, todo me señalaba a ella. La gente a mi alrededor parecía tan ajena a lo que sucedía. Nadie parecía notar lo que yo veía, lo que mi corazón sentía. Mi nuera estaba allí, entre ellos, todos admirándola, todos compadeciéndola, pero yo sabía lo que había detrás de esa fachada. Lo que no entendía era por qué nadie parecía darse cuenta de las señales. Mi hijo había sido un hombre fuerte, con sueños y metas, y ella se los había quitado, uno por uno. Había robado su identidad, sus ganas de vivir, y lo había hecho tan silenciosamente que ni siquiera él pudo ver la verdad.
La vida de Andrés había cambiado completamente desde que ella apareció en su vida. Lo había logrado moldear de tal manera que ni su propio ser se reconocía. Todo en su vida estaba dictado por sus deseos. Cada vez que ella quería algo, Andrés lo hacía, sin cuestionar, sin dudar. Su felicidad ya no era importante, solo la de ella. Cada vez que veía esa sonrisa falsa que ella mantenía en público, me daban ganas de gritar. Había algo en ella que me perturbaba profundamente, no solo por lo que había hecho con mi hijo, sino por cómo lo había hecho. Lo había destruido de una manera tan astuta que nadie podía sospechar de sus intenciones. Estaba completamente sola en mi dolor. Nadie a mi alrededor entendía lo que estaba pasando. Nadie veía lo que yo veía. Y si lo veían, no decían nada. Esa fue la parte más dolorosa. Los amigos de Andrés, esos que se suponía que lo conocían mejor que nadie, jamás dijeron nada sobre el cambio en él, sobre su sufrimiento. No entendía cómo podían ser tan ciegos. O peor aún, ¿acaso todos estaban tan acostumbrados a su poder que no se atrevían a cuestionarla? Esa mujer, con su aparente dulzura y simpatía, se había infiltrado en todos los aspectos de la vida de mi hijo, y ahora ella parecía ser la única que tenía derecho a todo lo que él había dejado atrás. Pasaron semanas y mi dolor se fue transformando en una necesidad de saber más, de encontrar respuestas. Comencé a preguntarme qué había sucedido realmente en los últimos meses de la vida de Andrés. Sabía que había algo que se me escapaba, algo que él no había querido contarme. Mi hijo había sido muy reservado en los últimos tiempos. Se había distanciado, había cambiado. Aunque no era de los que compartían todo, siempre había sido alguien con quien podía contar. Pero algo había sucedido, y esa cosa había llegado cuando ella entró en su vida. Decidí que ya no podía esperar más. Necesitaba respuestas. Lo primero que hice fue contactar con algunos de los amigos cercanos de mi hijo. Aunque no me sentía con fuerzas, sabía que tenía que hacerlo. Nadie sabía lo que había pasado en su vida más que ellos. Yo solo había sido su madre. Y en ese momento me sentía incapaz de comprender todo lo que había ocurrido. Los amigos de Andrés debían tener información que me pudiera ayudar a entender la verdad. Aunque temía lo que pudiera descubrir, era algo que necesitaba saber. Finalmente contacté con Juan, un amigo muy cercano a mi hijo. Habían sido compañeros durante años. Sabía que él podría darme respuestas, aunque me aterraba la idea de lo que me diría. Nos vimos en un café, lejos de la mirada curiosa de la gente. Era el lugar perfecto para hablar sin interrupciones. Al principio nos miramos en silencio. La tensión entre nosotros era palpable. Juan parecía tan agotado como yo. Era como si ambos estuviéramos esperando el momento adecuado para hablar. Y ese momento llegó. ¿Cómo has estado?, me preguntó, pero sus palabras no eran una simple cortesía. Había algo más en su tono, algo de pena, como si ya supiera lo que iba a decir. Necesito que me digas todo lo que sabes de Andrés, le pedí, con voz firme, pero que no lograba disimular mi desesperación. Todo lo que pasó antes de su muerte. No puedo seguir sin saberlo. Juan me miró fijamente. Hubo una pausa prolongada en la que pude ver que luchaba consigo mismo. No sabía si decirme lo que sabía o si era mejor callar. La última vez que hablé con él sobre esto, él me había dejado entrever que algo estaba mal, pero nunca me dio detalles. Ahora era diferente. Yo necesitaba saber. Si no, no encontraría paz. Finalmente sus palabras salieron en un susurro, como si tuviera miedo de ser escuchado, como si cada palabra que dijera pudiera cambiar algo irreversible. Te lo voy a decir, pero lo que te voy a contar va a doler. Andrés ya no era el mismo desde que se casó con ella. Se volvió otro hombre, ¿sabes?
Era como si le hubieran lavado el cerebro. Ella lo tenía controlado, de una manera tan sutil y a la vez tan poderosa. No sé cómo lo hizo, pero se convirtió en su sombra, en su esclavo. Cada vez que hablábamos, se notaba que ya no tenía libertad para decidir nada por sí mismo. ¿Cómo podía ser posible? Le pregunté, sintiendo cómo la angustia me iba invadiendo. ¿Por qué no lo detuvo? ¿Por qué no se rebeló? Juan suspiró profundamente. Porque él la amaba. No te imaginas cómo la amaba. Y ella lo sabía. Sabía cómo manipularlo. Hacía que se sintiera culpable por cualquier cosa, cualquier pequeña cosa que no fuera perfecta en su relación. Ya no era su propio hombre. Ya no tomaba decisiones por sí mismo. Lo peor es que, cuando trató de abrir los ojos, ya era demasiado tarde. Ella había conseguido lo que quería. Lo había cambiado por completo. Y cuando supe que había comenzado a pensar en separarse de ella, bueno, ya era tarde. Ella se enteró y no quiero imaginar lo que pasó después. Mi corazón latía con fuerza y la rabia crecía dentro de mí. La manipulación, las mentiras, el control absoluto sobre la vida de mi hijo, todo se iba desenmarañando ante mis ojos. La pieza que me faltaba ahora estaba clara. Andrés había estado atrapado en una tela de araña y no sabía cómo salir. Lo habían hundido en un vacío del que no podía escapar. El hombre que había conocido, el hombre que crié con amor y sacrificio, ya no existía. Él había desaparecido y lo único que quedaba era el eco de su presencia. Juan me miró y vio el dolor en mis ojos. Te lo juro, lo vi con mis propios ojos. Ella no quería que él tuviera nada, ni siquiera a su familia. No soportaba que él pudiera estar cerca de otros, que tuviera su propio espacio. Quería que dependiera solo de ella, que no tuviera otro punto de vista, otro apoyo. Esas palabras fueron un golpe directo a mi alma. Ahora entendía la verdad, aunque no quería aceptarla. Mi hijo había sido destruido, no por un enemigo externo, sino por alguien que decía amarlo. Y yo, como madre, no lo había visto. La inquietud me devoraba por dentro. Ya no podía seguir soportando el dolor, el arrepentimiento y la rabia que se había acumulado dentro de mí. Sentía como si cada rincón de mi cuerpo estuviera saturado de sufrimiento, pero también de una necesidad urgente de hacer justicia. Mi hijo ya no estaba para defenderse, y aunque su alma descansara en paz, no podía dejar que su nombre fuera manchado por la codicia y la manipulación de su esposa. Ella había jugado sus cartas, pero yo iba a jugar mejor. Cuando comencé a darle vueltas al plan, lo primero que me asaltó fue el temor. El temor de lo que podría perder si me involucraba en un enfrentamiento directo. El temor de que todo lo que había construido en la vida, mi paz mental y mi reputación, pudiera verse arruinado por mi deseo de venganza. Pero, al mismo tiempo, el odio crecía dentro de mí, alimentado por la traición que había sufrido mi hijo y por el desdén de mi nuera, que se aprovechó de su vulnerabilidad en los últimos días de su vida. Durante esos días en los que me mantenía en contacto con el abogado, empecé a hacer todo lo posible para entender cada detalle del testamento y de los bienes que Andrés había acumulado a lo largo de los años. Había tenido éxito en su carrera, pero, sin embargo, parecía que todo lo que había logrado con tanto esfuerzo estaba a punto de caer en manos equivocadas, en manos de alguien que no había hecho nada para ganarlo. Fue entonces cuando descubrí la primera grieta en el muro de su manipulación. Una de las propiedades de Andrés, una casa de campo que él había adquirido hacía apenas un par de años, había sido registrada bajo el nombre de mi nuera, sin que yo lo supiera. En ese momento, supe que tenía que averiguar más sobre cómo había logrado hacer eso. ¿Acaso mi hijo había cambiado el registro sin consultarme? ¿O mi nuera había intervenido de alguna manera para hacer que todo pareciera legal?
Fue entonces cuando empecé a buscar los registros de propiedad, y lo que encontré me dejó helada. El registro estaba lleno de inconsistencias. La firma que aparecía en el documento que acreditaba la transferencia de la propiedad no coincidía con la de Andrés. No era la firma de mi hijo. La fecha de la transacción también era sospechosa. Había ocurrido poco tiempo antes de su muerte. Al principio pensé que tal vez se trataba de un error, pero no me podía permitir la duda. Necesitaba estar segura de que había algo más detrás de todo eso, algo mucho más oscuro. A medida que revisaba más documentos, fui encontrando más y más detalles que indicaban que mi nuera había manipulado a Andrés de alguna forma. Tal vez lo había convencido de hacer estos cambios cuando él estaba débil, o tal vez había forjado su firma mientras él aún estaba vivo. Pero de alguna forma ella había asegurado que todo lo que había ganado él pasara a sus manos. Esa propiedad de la que tanto había hablado Andrés, esa que tanto había amado, estaba ahora bajo el control de alguien que no la apreciaba, alguien que jamás entendería el valor sentimental que tenía para él. Lo que más me dolió al descubrir todo esto fue pensar en la posible desesperación de mi hijo al ver cómo su propia esposa lo había traicionado en vida. Pero esa no era la única propiedad. Había más. Muchos más activos que mi nuera había tomado sin el consentimiento de nadie. Mi hijo, a pesar de su éxito en los negocios, siempre había sido un hombre tranquilo, alguien que prefería vivir con modestia. Quizá por eso no había sospechado de las intenciones de su esposa. Quizá confiaba demasiado en ella. Pero, como madre, yo no podía dejar que esto quedara impune. Nadie, ni siquiera ella, podía llevarse lo que no le pertenecía. Después de algunas semanas de investigación, el abogado y yo logramos juntar todas las pruebas necesarias. Gracias a los registros falsificados y a las inconsistencias legales, teníamos una base sólida para llevar el caso a juicio. Pero la cuestión era cómo hacerlo. La justicia no siempre era rápida, y muchas veces las personas con dinero y poder podían manipular los sistemas legales a su favor. Yo no quería que esto se convirtiera en una lucha prolongada y peligrosa, por lo que opté por una vía diferente. Sabía que necesitaba exponer a mi nuera de manera pública, hacer que la verdad saliera a la luz sin que pudiera escapar. Sabía que mi venganza no debía ser violenta, sino reveladora. La exposición pública de sus crímenes sería suficiente para hacerla caer, y ella misma se hundiría en su propio engaño. Lo que no esperaba era que ella cometiera un error tan obvio, tan grande, que mi plan se viera facilitado. Durante una reunión en la que ella me invitó a tomar un café, en su intento por seguir con la fachada de cordialidad, cometió la imprudencia de hablar demasiado. Estábamos en su casa, y durante una conversación aparentemente inofensiva, mencionó algo que no debería haber dicho. Sin darme cuenta, me había dado una pista crucial que confirmaba que había manipulado a mi hijo en los últimos días de su vida. Había dicho algo sobre cómo había convencido a Andrés de que cambiara ciertos aspectos de su testamento antes de morir. Fue una frase inocente, pero la forma en que la dijo, tan casualmente, me dio la confirmación que necesitaba. La pieza del rompecabezas estaba en su lugar. Sabía lo que tenía que hacer y no podía esperar más. Esa misma noche, contacté nuevamente al abogado. Necesitaba que él reuniera a todas las partes involucradas, los testigos, los registros y las pruebas legales que demostrarían el fraude que mi nuera había cometido. A la mañana siguiente fuimos a ver al notario, que había estado involucrado en la firma de muchos de esos documentos. Al principio se mostró reacio, pero cuando le mostramos las pruebas que teníamos, no pudo hacer más que colaborar. Mi nuera había estado demasiado confiada. Había creído que sus manipulaciones pasarían desapercibidas, pero no había tenido en cuenta que alguien siempre estaría dispuesto a luchar por la verdad. Mi plan ya estaba en marcha. La denuncia estaba lista. Las pruebas eran irrefutables. Y yo sabía que al final,
ella tendría que pagar por todo lo que había hecho. Lo que más me impresionaba de todo este proceso era que, a pesar de todo el dolor que había causado, me encontraba en paz. Sabía que lo que estaba haciendo era lo correcto. Había luchado por mi hijo, por su memoria y por su legado, y no iba a dejar que la codicia de alguien más lo destruyera todo. En las siguientes semanas, los hechos se desarrollaron rápidamente. La noticia de la denuncia se esparció como un reguero de pólvora. Mi nuera, tan segura de su victoria, no podía comprender lo que le estaba sucediendo. Cuando las pruebas comenzaron a salir a la luz, ella intentó defenderse, pero era demasiado tarde. La verdad siempre tiene una forma de salir, por mucho que se trate de ocultarla. Y lo peor de todo fue que, cuando todo salió a la luz, la gente comenzó a mirar a mi nuera de una manera muy diferente. Aquella mujer que había sido vista como la esposa sufriente, la viuda que había perdido a su esposo tan joven, ahora era vista como la culpable de su caída. No solo había manipulado su muerte, sino que también había destruido todo lo que él había amado. Su fachada se desplomó, y con ella, su vida. Los efectos de la denuncia comenzaron a multiplicarse de una forma inimaginable. Lo que parecía un escándalo limitado, pronto adquirió una magnitud aún mayor, con implicaciones que ni en mis peores sueños había previsto. El caso de mi nuera no solo alcanzó los medios locales, sino que rápidamente se convirtió en tema de conversación en programas nacionales de televisión, incluso en aquellos de investigación profunda, que se especializan en desenterrar secretos turbios de la alta sociedad. Los periodistas comenzaban a entrevistar a los testigos clave, que ya no tenían miedo de hablar a favor de la verdad. De hecho, algunos de los que se habían mantenido en silencio durante todo este tiempo empezaron a rendir su testimonio sobre los manejos oscuros de mi nuera, confirmando lo que yo ya había presentado como pruebas irrefutables. Cada noticia, cada publicación en las redes sociales, cada comentario que surgía en los foros de debate, contribuía al derrumbe completo de la imagen pública de mi nuera. Cuando ella intentó calmar las aguas, diciendo que todo era un malentendido, las pruebas documentales y los testigos la desmentían a cada paso. No importaba cuánto intentara reescribir la historia. La verdad estaba emergiendo a la luz, y era demasiado poderosa para ser silenciada. Mi nuera comenzó a recibir amenazas, no de mi parte ni de la familia de Andrés, sino de personas que se sentían indignadas por su comportamiento. Las redes sociales no perdonaron su actitud. Comentarios agresivos, memes crueles e incluso amenazas veladas por haber manipulado tanto a su propia familia. La gente no solo le dio la espalda, sino que exigió justicia. Las víctimas de manipulación, de todo tipo de traiciones y engaños, no tardaron en unirse a la conversación, apoyando la causa y exigiendo que mi nuera recibiera el castigo que merecía. A pesar de que ella trataba de mantener una fachada de indiferencia, ya no podía ignorar lo que sucedía. Cada vez que salía a la calle, sentía la presión de las miradas de desaprobación, el susurro de los comentarios a sus espaldas, como cuchillos lanzados por una multitud que ya no confiaba en ella. Sabía que su reputación había quedado marcada para siempre. Se había convertido en el ejemplo perfecto de cómo la avaricia y el egoísmo pueden destruir una vida, no solo la de una persona, sino la de todos los que la rodean. Recuerdo perfectamente una tarde, cuando mi nuera decidió enfrentar a la familia de Andrés en un intento por restablecer su imagen. Se presentó con una postura desafiante, esperando que sus argumentos pudieran apaciguar las críticas. Pero esa vez fue diferente. La familia, que había sido más neutral en el pasado, ya no estaba dispuesta a dejarla ganar. Los hermanos de Andrés, que siempre habían sido más cautelosos, ahora se unieron a mí en la denuncia pública. Ya no se trataba solo de proteger el patrimonio,
sino de salvar el honor de la familia y, lo más importante, de poner fin a las mentiras que ella había tejido durante tanto tiempo. En esa reunión, la tensión fue palpable. La habitación estaba llena de personas que una vez consideraron a mi nuera parte de la familia, pero ahora no podían tolerar sus engaños. Durante todo el encuentro, su rostro pasó de la arrogancia a la desesperación. Estaba claro que ya no controlaba la situación. Los abogados de ambas partes se encargaron de exponer la verdad ante todos los presentes. Las pruebas, que hasta entonces solo existían en documentos dispersos y archivos de investigación, ahora se mostraban ante todos. Las pruebas de falsificación, de la manipulación de testimonios y la alteración de las fechas en el testamento dejaron a todos en un estado de shock absoluto. Pero lo más desgarrador para ella fue el momento en que uno de los miembros más cercanos de la familia de Andrés, un tío que había sido testigo de los últimos días de su vida, tomó la palabra. «Yo siempre confié en ti, pero esto no tiene perdón», dijo con una voz rota, mirando fijamente a mi nuera. Esas palabras resonaron en cada rincón de la sala. En ese instante, la máscara que mi nuera había mantenido durante tanto tiempo comenzó a desmoronarse. Ya no era la mujer fuerte que todos creían. Ahora era simplemente una mujer que había perdido el control de su propia vida. La gente que hasta ese momento había guardado silencio, aquellos que conocían los secretos detrás de las puertas cerradas, no pudieron más que levantarse y apoyar la causa que estaba en juego. Todo el mundo empezó a hablar, a dar testimonio de lo que sabían sobre las manipulaciones y mentiras que mi nuera había creado para mantener su control sobre la fortuna de Andrés. La justicia estaba siendo restaurada, aunque de una manera que mi nuera jamás habría anticipado. El daño a su imagen ya no era solo un rumor, había escalado a un punto irreversible. Las publicaciones en los medios no dejaron de aumentar, con reportajes más profundos sobre su conducta, sobre cómo había jugado con los sentimientos de todos y cómo había estado a punto de destruir todo lo que Andrés había creado a lo largo de su vida. Los periodistas no solo indagaron en su vida personal, sino que también empezaron a hablar sobre su manipulación en otros aspectos, no solo en lo que respecta al testamento, sino también en sus interacciones con otras personas cercanas a ella. Lo que al principio parecía un caso aislado, se transformó en una serie de relatos impactantes que revelaban la verdadera cara de una mujer que había usado y abusado de la confianza de todos para satisfacer su propio ego. No solo los medios de comunicación la estaban atacando. Sus amigos más cercanos, aquellos con los que compartió tantos momentos de aparente felicidad, comenzaron a desaparecer. Algunos la bloquearon en las redes sociales, otros simplemente se distanciaron sin previo aviso. La pérdida de apoyo fue devastadora para ella, porque no solo estaba perdiendo una batalla legal, estaba perdiendo la confianza de las personas que pensaba que nunca la abandonarían. Cada día que pasaba, la sensación de derrota se volvía más tangible. Ya no podía mirar a los ojos de las personas sin sentir el peso de la vergüenza y el resentimiento. Aunque intentó mantener una fachada de control, sus esfuerzos fueron inútiles. En su interior, sabía que el daño ya estaba hecho. El control que había ejercido sobre todos en su vida ahora se le escapaba entre los dedos, y la justicia que tanto había temido estaba a punto de alcanzarla. Mientras tanto, yo observaba desde un lugar más distante, con la satisfacción de saber que, aunque la verdad había salido a la luz, aún quedaban más capítulos por escribir en esta historia de justicia y venganza. El día que mi nuera enfrentó su destino fue un día como ningún otro. Ya no se trataba de simplemente defenderse de los medios ni de las acusaciones. Ahora su vida entera estaba en juego. Las cartas estaban sobre la mesa y ya no había forma de ocultar las evidencias que poco a poco habían ido acumulándose en su contra. La familia de Andrés, quienes habían estado más o menos en una postura neutral,
ahora se habían unido en un frente común. Ya no se podía hacer nada para detener lo que se había desatado. Era el momento del juicio final. Las reuniones con Poissy-Mienatrois, los abogados, las interminables horas revisando los testimonios, las estrategias legales. Todo eso se reducía a un solo día. Un día que marcaría un antes y un después para todos los involucrados, especialmente para mi nuera. Ella había llegado a la corte con la esperanza de que su fama, su poder económico y su influencia pudieran salvarla. Pero esa era una ilusión que rápidamente se desvaneció. Recuerdo que, mientras se desarrollaba el juicio, pude ver en los ojos de mi nuera algo que nunca había visto antes. La desesperación. Era como si finalmente se diera cuenta de que todo lo que había logrado construir con base en mentiras se desmoronaba frente a sus ojos. El silencio en la sala era casi ensordecedor y la tensión se podía cortar con un cuchillo. Cada palabra de su defensa sonaba vacía, como si no tuviera el respaldo de ninguna verdad sólida, y eso era lo que la estaba hundiendo. Lo peor de todo es que ella sabía que la balanza de la justicia ya estaba inclinada en su contra. Mi presencia en la sala no era un accidente. Ya no me sentía como la víctima de esta historia, sino como la persona que estaba ahí para poner fin a todo el sufrimiento que había causado. Mientras ella intentaba justificar lo injustificable, yo no hice más que observarla, sin emitir una palabra. Mi rostro permanecía implacable, con la certeza de que todo lo que había hecho hasta ese momento era necesario. No había espacio para la piedad, no había lugar para la compasión. Mi nuera había cruzado una línea que no podía ser deshecha, y ahora se enfrentaba a las consecuencias de sus actos. Una de las piezas clave en todo este proceso fue la revelación de la manipulación de los documentos legales, algo que incluso sus propios abogados no pudieron refutar. La falsificación de las firmas, el testamento alterado y las fechas modificadas para beneficiar a mi nuera fueron expuestas de forma clara y contundente. Los testigos, en su mayoría personas que habían trabajado con ella en diferentes momentos de su vida, no dudaron en compartir lo que sabían. Todos coincidían en que mi nuera había hecho todo lo posible para asegurar que Andrés no tuviera ningún control sobre su propio patrimonio. Fue en ese momento cuando los documentos fueron puestos sobre la mesa y los testigos comenzaron a declarar. Cuando mi nuera ya no pudo soportar la presión, estaba perdiendo el control de su narrativa y su rostro reflejaba el colapso de su mundo. Cada testimonio era un golpe directo a su credibilidad, un golpe más fuerte que el anterior. Sus propios aliados, aquellos que creía que la defenderían hasta el final, comenzaron a desertar, uno por uno. La balanza de la justicia, que al principio parecía estar a su favor, ahora estaba inclinada de manera irreversible hacia el otro lado. Uno de los momentos más decisivos del juicio fue cuando, en un acto desesperado, mi nuera intentó acusarme a mí de ser la responsable de todo el caos. Intentó argumentar que yo había manipulado a los testigos y a los documentos, que había estado orquestando todo para hacerla quedar mal. Su defensa estaba claramente agotada, y sus palabras sonaban más a excusas que a argumentos válidos. Lo que ella no entendió en ese momento es que su táctica de desviar la atención sobre sus propios crímenes solo la hundiría aún más. Los abogados, aunque intentaron presentar esta versión de los hechos, sabían perfectamente que carecía de fundamento. El daño ya estaba hecho y ya no había vuelta atrás. Mientras su defensa se derrumbaba, yo no podía evitar sentir una mezcla de emociones. Había llegado hasta aquí con la certeza de que lo que estaba haciendo era lo correcto, pero ver la desesperación en los ojos de mi nuera fue algo que nunca había anticipado. Su arrogancia, su desprecio, su falta de compasión. Todo eso se desmoronaba frente a la justicia que ella misma había subestimado. Y aunque me sentía aliviada por saber que finalmente la verdad prevalecería, también había una sensación de tristeza que no pude apartar.
Había pasado tanto tiempo en este juego de engaños que ahora que todo había salido a la luz, ya no había forma de volver atrás. El juicio llegó a su punto culminante cuando el juez, luego de escuchar todas las pruebas y los testimonios, pronunció su veredicto. Mi nuera fue declarada culpable de falsificación de documentos, fraude y manipulación. Su intento de desviar la culpa hacia mí y otros miembros de la familia fue descartado. Las pruebas eran demasiado contundentes para ignorarlas, y las mentiras que había dicho durante tanto tiempo ya no tenían cabida en la corte. Fue un golpe directo a su ego, a su sentido de poder. Lo que había sido un dominio absoluto sobre todos, ahora se había convertido en una caída libre sin frenos. Cuando el juez dictó la sentencia, no pude evitar sentir una satisfacción que no había experimentado nunca antes. Mi nuera, que durante tanto tiempo había vivido en la sombra de su propia mentira, ahora se enfrentaba a las consecuencias de sus actos. Era el fin de su reinado de terror, el final de la manipulación y el abuso que había ejercido sobre todos los que la rodeaban. Pero no todo fue un sentimiento de victoria. Lo que más me impactó fue cómo ella, al escuchar la sentencia, se desplomó en su silla. Ya no quedaba ni rastro de la mujer segura y dominante que había sido antes. A lo largo de todo el juicio, la familia de Andrés se mantuvo firme a mi lado, demostrando su apoyo y su solidaridad. Sus padres, que al principio habían estado indecisos sobre cómo actuar, ahora comprendían la magnitud de lo que había ocurrido. No solo se trataba de proteger el patrimonio de la familia, sino de salvar la memoria de Andrés y asegurarse de que su legado no quedara manchado por la avaricia de una mujer que no había tenido escrúpulos en destruirlo todo. Mientras mi nuera comenzaba a comprender que no podía evitar el veredicto, los miembros de la familia de Andrés se acercaron a mí, ofreciéndome su apoyo. Habían pasado por una montaña rusa emocional, pero al final, el apoyo mutuo había prevalecido. Este juicio no solo había sido una victoria legal, sino también una lección de cómo la verdad, aunque tarde, siempre encuentra la manera de salir a la luz. A medida que los días pasaban tras el juicio, la sensación de alivio que me había invadido en un primer momento comenzó a transformarse en una paz profunda. Era como si el peso del mundo finalmente hubiera sido levantado de mis hombros. No necesitaba más venganza ni justicia, porque la verdad había sido revelada de manera tan rotunda que no quedaba lugar para las dudas ni las manipulaciones. Pero había algo más que sentía, algo que nunca había experimentado antes, una liberación personal que me permitió mirar el futuro con una esperanza renovada. El tiempo, como siempre, tenía su propio ritmo. Aunque la herida de perder a Pa Andrés seguía abierta, el paso de los días me enseñó a vivir con ella. Cada amanecer, sin embargo, me recordaba que la vida seguía y que yo también debía seguir, no solo por mí, sino por la memoria de mi hijo, que había sido la verdadera víctima en toda esta historia. No podía dejar que su legado fuera empañado por las mentiras y el egoísmo de una persona que jamás lo había valorado. Y mientras reflexionaba sobre esto, me di cuenta de que la paz que sentía no solo venía de haber ganado la batalla legal, sino de haber encontrado la fuerza para avanzar a pesar de las pérdidas. Mi nuera, sin embargo, no había aprendido nada. La condena que le habían impuesto no solo la había relegado a la oscuridad, sino que su vida, ahora marcada por la vergüenza y el desprecio público, se desmoronaba cada día un poco más. Ya no podía salir a la calle sin que la señalaran, sin que sus propios amigos y conocidos la rechazaran. Su red de contactos, que una vez había sido su mayor fortaleza, ahora se convertía en una red de desilusiones y traiciones. Nadie quería estar cerca de ella. Nadie quería asociarse con la mujer que había sido desenmascarada por sus propios crímenes. Lo más triste de todo esto es que, en algún rincón de su alma, mi nuera sabía que todo esto era el resultado de sus propios actos.
A pesar de intentar aferrarse a lo que quedaba de su vida anterior, no podía evitar sentir la mirada de los demás sobre ella. Una mirada llena de reproche, de desconfianza y, sobre todo, de lástima. Nadie, ni siquiera su círculo más cercano, podía mirarla sin recordar lo que había hecho, sin recordar las mentiras que había tejido, las traiciones que había cometido. Y lo que es peor, la culpabilidad la estaba devorando por dentro. Sabía que jamás podría recuperar lo que había perdido, que jamás podría volver a ser la persona que había sido antes de que todo estallara. Y mientras tanto yo, que había pasado por todo ese sufrimiento, me encontraba en un proceso de sanación. En los días que siguieron al juicio, empecé a asistir a terapia. Necesitaba hablar con alguien, liberar todos los sentimientos que aún guardaba en mi interior, aquellos que había reprimido durante tanto tiempo. El dolor por la muerte de Andrés nunca desaparecería, pero aprender a vivir con él se convirtió en una de las partes más importantes de mi proceso de recuperación. A medida que compartía mi historia con mi terapeuta, comencé a comprender que aunque mi hijo ya no estaba en este mundo, su espíritu seguía vivo en mí. Su lucha por la justicia, por la verdad, por el amor, continuaba a través de mi vida, y eso me dio una fortaleza indescriptible. Recuerdo una de las primeras sesiones cuando hablé de la relación con mi nuera. Mi terapeuta me hizo una pregunta que nunca había considerado antes. ¿Por qué crees que ella hizo todo esto? Al principio me costó encontrar una respuesta. ¿Por qué alguien como ella, que aparentemente lo tenía todo, estaría dispuesta a destruir a la familia, a mentir y a robar de manera tan despiadada? Pensé en sus inseguridades, en sus miedos, en sus carencias emocionales. Poco a poco, entendí que no se trataba solo de dinero ni de poder. Mi nuera había actuado por miedo, por el miedo de perderlo todo, de enfrentarse a la realidad de que nada en la vida es eterno, de que las personas que amamos no siempre estarán con nosotros. Quizás su mayor temor era que la verdad saliera a la luz y que el castigo por sus acciones fuera más grande que cualquier riqueza material. Lo que descubrí durante esas sesiones fue algo profundo. Mi nuera no era simplemente una mujer malvada, sino una persona profundamente rota por dentro, que había tomado decisiones equivocadas por temor y desesperación. Y eso, de alguna manera, me permitió ver la situación desde una nueva perspectiva. Ya no la veía con el mismo odio, sino con una mezcla de tristeza y compasión. No justificaba sus actos, no perdonaba lo que había hecho, pero entendía que su sufrimiento era mucho más grande de lo que había imaginado. Al mismo tiempo, me di cuenta de que la paz que había encontrado en mi vida no era solo por el hecho de que la justicia había prevalecido, sino por la reconciliación interna que había logrado. Había perdonado, no por ella, sino por mí misma. Había liberado mi corazón de la carga del rencor y el odio. Al hacerlo, había encontrado la libertad para seguir adelante con mi vida. Había aceptado que no todo en la vida tiene explicación, que hay cosas que simplemente no podemos controlar, y eso me permitió abrir una nueva puerta en mi vida. Una puerta que me llevaría a nuevas experiencias, nuevas amistades y, sobre todo, una nueva forma de ver el mundo. Mi nuera, por su parte, continuó viviendo su propio descenso. Ya no tenía el poder de antes, ni el control sobre las decisiones familiares. La influencia que una vez tuvo sobre todos se desmoronó, y pronto se vio sola, enfrentando las consecuencias de sus actos. A medida que los meses pasaron, su vida se volvió más vacía, más desolada. Aunque intentó reconstruir su imagen ante la sociedad, los daños eran irreparables. Nadie la miraba con respeto, y su nombre se había convertido en sinónimo de fraude y manipulación. Ella misma, atrapada en su propio laberinto de mentiras, pronto se dio cuenta de que no tenía escape. Había jugado con fuego, y al final, el fuego la consumió. En mi caso,
El tiempo me permitió reconstruir mi vida. La herida de la muerte de Andrés siempre estaría allí, pero ya no me dolía de la misma manera. Había encontrado la manera de honrar su memoria sin caer en la desesperación. Me enfoqué en ayudar a otros, en brindar apoyo a las personas que, como yo, habían tenido que enfrentarse a la oscuridad. Y lo más importante, aprendí a valorar lo que realmente importaba: la familia, la verdad y, sobre todo, la paz interior. Mi vida no volvería a ser la misma, pero ahora sabía que podía continuar sin miedo, sin cargas, sin el peso del pasado sobre mis hombros. Y mientras caminaba hacia el futuro, con la cabeza erguida, comprendí que, al final, la justicia no solo se da en los tribunales. La verdadera justicia es aquella que encontramos dentro de nosotros mismos, la que nos permite vivir en paz con nuestras decisiones y con el mundo que nos rodea. El tiempo, como siempre, continuaba su imparable curso. Con cada día que pasaba, me encontré más profundamente en paz. Lo que había comenzado como una batalla llena de ira, desesperación y dolor, ahora parecía ser una historia más de la vida, una que había sido resuelta con justicia, pero también con mucha reflexión personal. Había tomado una decisión importante al enfrentar las mentiras, las traiciones y los desafíos. Había tomado la decisión de seguir adelante, no solo para sanar las heridas del pasado, sino para abrazar el futuro, por difícil que fuera. Habían pasado ya algunos años desde el juicio, y con ellos una serie de momentos que, si bien no borraron el sufrimiento que había vivido, me ofrecieron la posibilidad de reconstruir mi vida. Cada día era una nueva oportunidad para mirarme al espejo y saber que había hecho lo correcto, aunque no siempre fue fácil. No siempre las decisiones que tomamos son las más populares o las que parecen más agradables, pero, en mi caso, la justicia se había hecho. A veces, eso era suficiente. Sin embargo, la vida sigue, y mientras nos enfrascamos en nuestra propia realidad, el mundo sigue girando. Mi hija, la madre de mi hijo Andrés, había sido mi mayor fuente de dolor. Durante años nuestra relación fue de un constante tira y afloja. Pasé por momentos en los que no sabía si la odiaba o la amaba. Mi hijo era la única luz que me unía a ella. Pero cuando él murió, esa conexión se rompió. A pesar de todo lo que ocurrió, su presencia seguía siendo una de las huellas más profundas que marcó mi vida. No la odiaba, pero tampoco podía perdonarla completamente. El juicio fue solo el primer paso en un proceso largo y complejo. No había alegría ni satisfacción en verlo sufrir, solo un profundo sentimiento de que las cosas finalmente se habían resuelto de alguna manera. Había vivido con la sensación de que había perdido mucho más que mi hijo. Había perdido una parte de mí mismo que nunca podría recuperarse. Pero, incluso después de esa pérdida, había logrado encontrar una forma de vivir, de continuar. Había sido más difícil de lo que nunca imaginé, pero lo logré. No fue fácil, pero la vida nunca lo es. Pasaron los meses, luego los años, y mi vida fue encontrando un rumbo inesperado. Había decidido comenzar de nuevo. Las viejas heridas que me habían marcado comenzaron a sanar, lentamente, como si el tiempo tuviera su propia manera de hacerlo. Sin embargo, la paz nunca fue completa. Cada vez que miraba atrás, veía los recuerdos de mi hijo, las falsas promesas de mi nuera y el dolor de la traición que me había golpeado de la manera más dura posible. Había momentos en los que me encontraba mirando la fotografía de Andrés, recordando su sonrisa, su ternura, su alegría. A veces, lo único que podía hacer era cerrar los ojos y tratar de recordar lo que se sentía tenerlo cerca, abrazarlo, escuchar su risa. La tristeza me invadía en esos momentos, pero también había una luz dentro de mí que no se apagaba, la luz de la justicia que había logrado, la verdad que finalmente había salido a la luz. Mi hijo, aunque ya no estuviera en este mundo,
estaba en paz, y eso era lo que más importaba. Mientras tanto, mi nuera, cuya vida parecía haber comenzado a desmoronarse tras el juicio, no logró encontrar la paz que tanto necesitaba. Por más que lo intentó, no pudo recuperar su imagen ni su vida. Se vio envuelta en un mar de problemas personales y financieros que la llevaron a un estado de desesperación. La condena pública, las pérdidas y el hecho de que ya nadie confiara en ella la fueron llevando al borde de la ruina. Y aunque intentó rehacer su vida, siempre llevaba consigo la marca de su pasado, una marca imborrable. Recuerdo la última vez que la vi. Fue en un evento que se organizó en la ciudad, algo relacionado con una fundación que había comenzado a dar apoyo a mujeres que, como ella, habían cometido errores y buscaban una segunda oportunidad. A pesar de que al principio no quise ir, me sentí impulsada a hacerlo. Pensé que era necesario, no solo para ella, sino para mí. La vi allí, en medio de un grupo de mujeres, con la mirada baja, con una tristeza palpable en sus ojos. No era la mujer fuerte y decidida que había conocido, sino una sombra de lo que una vez fue. Se acercó a mí tímidamente, y aunque no lo esperaba, sus ojos mostraron un atisbo de arrepentimiento. «Lo siento mucho», me dijo, apenas con voz. «Sé que no hay palabras que puedan arreglar lo que hice. No sé por qué lo hice. No sé cómo llegué a ser esa persona. Pero te prometo que no fue mi intención hacerte tanto daño». Su voz temblaba, y pude ver que estaba sinceramente afectada. A pesar de todo lo que había hecho, de todas las mentiras que había dicho, vi algo en su rostro que no pude ignorar. La culpa. No era un sentimiento de culpabilidad por el juicio que había enfrentado, ni por las decisiones legales, sino algo mucho más profundo. La culpa que sentía por haber roto algo irremediable, algo que nunca podría reparar, la confianza y el amor familiar. En ese momento sentí una mezcla extraña de tristeza y compasión. No quería perdonarla. No podía perdonarla por todo lo que había hecho. Pero lo que sí pude hacer fue mirar su dolor y, en silencio, entender lo que sentía. A veces, el arrepentimiento no es suficiente para sanar las heridas que uno ha causado. A veces, simplemente hay que seguir adelante y dejar que el tiempo haga su trabajo. No necesitaba su perdón ni su arrepentimiento para seguir adelante con mi vida, pero al menos ahora comprendía su sufrimiento. La vida continuó, como siempre, lo hace. Mi hija, por su parte, encontró algo de paz en su vida, aunque nunca llegó a ser la persona que una vez había sido. La verdad había prevalecido, pero el precio de esa verdad fue alto. La familia que una vez había sido unida se fracturó de manera irremediable, pero la justicia fue restaurada y con ella una cierta paz. Finalmente, después de todos los altibajos, sentí que había logrado encontrar algo que había perdido en el proceso. Mi identidad. Había dejado atrás el dolor, la angustia, el miedo. Ahora podía mirarme al espejo y sentir que, aunque no todo en mi vida era perfecto, yo era suficiente. Había sobrevivido a la tormenta y había salido más fuerte. Mi hijo Andrés nunca sería olvidado, y su memoria siempre viviría dentro de mí. Pero ya no era algo que me derrumbara. Al contrario, me impulsaba hacia adelante. Al final, todo lo que había vivido me enseñó una lección invaluable. La verdad es más poderosa que cualquier mentira, y el amor, aunque a veces se pierde, siempre puede encontrar una forma de renacer.